Bien, entonces mira, yo lo que voy a tratar es sobre el posible fenómeno del niño global, porque ya como vamos a ver, el niño costero ya está pasando, o calentamiento costero, mejor dicho, ¿no? Entonces vamos a ver este asunto del el fenómeno global que ya ha sido anunciado por las agencias internacionales este mes, ¿no? Pese a que en el boletín ASP, ¿no? El boletín que yo emito hace 2 meses que les dije que estaba viniendo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Las condiciones actuales, miren, está, como ustedes pueden ver acá, eh, la fecha de esta imagen, ustedes la pueden ver bien ahí, es del día, ahí está, del día 17 de abril, o sea, hace 2 días nada más, del día lunes. Entonces pueden ver acá en amarillo y rojo los calentamientos y claramente pues se puede observar, ¿no?, de que hay un fuerte calentamiento en toda la costa peruana, ¿no? Prácticamente la zona central y norte sobre todo, ¿no? Pues en el sur no hay tanto, pero centro y norte están recalentados realmente, ¿no? Y acá se empieza a extender inclusive el calor ya hacia el centro del Pacífico. Esta zona niño 3-4 que ustedes ven acá, este rectángulo, es donde se define el fenómeno el niño propiamente dicho, o sea, el niño global, vamos a llamarle para poder entenderlo mejor. El niño global se define acá, en el niño 3-4 en el rectángulo. Mientras que el niño costero o calentamiento costero lo definen en este cuadrado de acá, ¿no? Entonces, eh, y que no es en la costa peruana, por si acaso. Entonces, eh, tenemos pues dos situaciones y dos fenómenos con el mismo nombre y ahí viene la confusión, ¿no? Entonces por eso prefiero llamarle niño global y calentamiento costero, que es mucho más preciso. Acá tenemos las imágenes, por ejemplo, del 8, 11, 14 y 17, o sea, cada 3 días del calentamiento, pero en la costa peruana, y pueden ver claramente pues de que ya el día 17, o sea, hace 2 días, ya se va disipando prácticamente, no totalmente, ¿no? Pero es mucho menos, digamos, que al comienzo, ¿no? O sea, y es lógicamente por el cambio de estación, pues. Acá tenemos qué sucede en la costa peruana, ¿no? Desde Tumbes, Paita, San José, Chicama, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Mataranil. Bueno, le he puesto una línea verde acá en marzo porque es lo que nos interesa realmente, ¿no? Noviembre, octubre, ¿para qué? Pues, ¿no? Lo que nos interesa es lo que está pasando a partir de marzo. Y pueden ver este calentamiento. En Paita es un calentamiento bueno que a cada rato hay porque eso está cerca del Ecuador. Pues no, o sea, no es novedad, pero en San José, Chicama, ustedes pueden ver acá este doble calentamiento, lo ven acá como una joroba, ¿no? Parece un camello esto, ¿no? Acá ven dos y ya está bajando, se dan cuenta, acá también en Chicama sobre todo se nota bien claro, ¿ve? Sube, vuelve a bajar, sube y después ya está bajando, o sea, quiere decir que la temperatura ya está bajando y tendiendo a normalizarse, aunque no va a llegar a normalizarse, como vamos a ver. No, igualmente en Chimbote, igualmente en Huacho, en el Callao es más suave, o sea, no es tan pronunciado. La mejor de todas es Chicama, definitivamente, para poder evaluar esta situación. Este sería pues el calentamiento costero o niño costero, como le han llamado, ¿no? Miren, la imagen del niño comparada con el niño costero. La imagen es clarísima, pues el niño es un fenómeno a gran escala y afecta a todo el planeta, por eso le llaman niño global. ¿Por qué? Produce lluvias en ciertas zonas, sequías en otras y así, ¿no? Entonces afecta a todo el planeta. En cambio, el niño costero o calentamiento costero, que está acá, es solamente como ustedes ven en la costa norte del Perú, pues no hay una mancha ahí, simplemente no llega, digamos, a afectar a ninguna otra zona, excepto el Perú y Ecuador, nada más. Ahora tenemos acá la imagen del niño en octubre del 97, octubre 2, 1997 y octubre 1, 2015. Y observen el parecido, ¿no? Son parecidos, el 2015 inclusive es más grande. Y lo pueden ver acá, la distancia más o menos es 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, digamos, en esta forma que parece una zanahoria ahí, son 10.000 kilómetros, ¿no? Y acá también, ¿ve? Es enorme, ¿no? Comparado pues con el niño costero, que es una pequeñez, ¿no? Ahora, acá viene el problema. Si nosotros vemos en la parte subsuperficial, o sea, hagamos de cuenta que cortamos con una torta, con un pastel, teniendo a Indonesia a la izquierda y teniendo a la derecha la costa sudamericana. Entonces podemos ver ese calentamiento en la fecha 3 de abril, en la fecha 8 de abril y en la fecha 13 de abril, ¿no? 3, 8 y 13, cada 5 días. Y ahí nada más en cada 5 días, miren cómo avanza, acá está la flecha, miren cómo avanza por debajo y va llegando a Sudamérica, miren, ve.
Esa es la llamada onda Kelvin, así le llaman. Esta onda Kelvin es típico del niño global, o sea, típico del niño global. A veces ocurren unas dos o tres y después se esfuma, simplemente un calentamiento leve, pero a veces se refuerzan y refuerzan y entonces aparecen 7 ondas Kelvin, 6 ondas Kelvin de gran magnitud, como el 97-98, donde las anomalías llegaban hasta 10 grados sobre lo normal, ¿no? Entonces, acá tenemos claramente pues de que ya hay una propagación, ¿no? O sea, ¿no? Y esta es la segunda onda Kelvin, ha habido una anterior, esta es la segunda, ¿no? Entonces, esto nos indica que aparte del niño costero, se está produciendo un fenómeno el niño global, ¿de acuerdo? ¿Qué magnitud? Todavía no se puede saber, porque normalmente esto se define en la primavera, o sea, en septiembre, agosto, septiembre ya se puede ver de qué orden de magnitud estamos hablando, porque si las anomalías acá están de 7, 8 grados, entonces estamos muy mal, ¿no? Y si son 10 grados ya, en realidad estamos, como se dice, listos para recibir a un tremendo niño como sería el 97-98 o el del 83, ¿no? Ahora, acá también tenemos, miren, el nivel del mar. Pueden ver lo mismo, Sudamérica y Asia, acá, ¿no? Al otro lado. Y pueden ver claramente esta mancha amarilla, miren, el día 3 de marzo, ¿no? Acá, el 3 de marzo. Y también el día 8, o el 8 de abril, perdón, 8 de abril, estoy hablando mal, 3 de abril, 8 de abril, y acá el 13 de abril, y podemos ver claramente, observen acá frente a Ecuador y Colombia cómo se está acumulando, ¿no? Cómo se está acumulando agua caliente acá. Miren, ven, clarísimo, ¿no? Que es, ya ese no es el niño costero, ese es el fenómeno del niño propiamente dicho que está, digamos, en progreso. Ahora, ¿de dónde viene la alarma? Esta es la probabilidad que nos dio la NOAA, o sea, la Agencia Oficial de los Estados Unidos de Océano y Atmósferas, y nos muestran las probabilidades del niño en rojo y normales en gris. Y acá pueden ver que en mayo, junio, julio, claramente la probabilidad del niño pasa del 60% y supera la de condiciones normales, supera. Esto es en el Pacífico Central, por si acaso, en la zona niño 3-4, en ese rectángulo. Y acá pueden ver que a medida que pasan los meses, o los trimestres en este caso, junio, julio, agosto, septiembre, va incrementándose. Entonces, esto ha sido, como se dice, el campanazo, si se quiere. Y por eso es que la NOAA justamente ha declarado en watch, que le llaman, o sea, en observación o vigilancia el fenómeno el niño global, que ya está en camino, está ahí. Acá también lo mismo, miren, para el niño 3-4, donde se define el niño, claramente después de abril, el pronóstico de este modelo es el más usado, es claramente de calentamiento, más de 0.5, que es el límite del niño. Y lo mismo en el niño 1+2, donde es el niño costero, también, ¿ve? En abril, miren, ve, está en 2.5 grados de anomalía. Entonces la cosa va en serio, esto va en serio, ¿no? Igualmente acá tenemos el mismo pronóstico, un pronóstico ya más visual, si se quiere, de la misma NOAA, mayo, junio, julio, en la primera figura, ¿no? Pueden ver ustedes el calentamiento, miren hasta dónde va, típica forma de zanahoria como el niño. Y el junio, julio, agosto, miren que ya es más fuerte inclusive. Y también tengo los gráficos para los siguientes meses y la situación es peor, ¿no? Entonces, esto pues nos indica de que las agencias internacionales nos están advirtiendo de que hay un niño en camino. Y las ondas Kelvin, como hemos visto ahí, también nos indican lo mismo. Este es el último gráfico, donde este es el pronóstico de la agencia europea, de la Copérnico, que le llaman, ¿no? Para simplificarlo, porque tiene un nombre larguísimo, ¿no? La SMWF, ¿no? De europea, o Copérnico, simplemente para entenderlo mejor. Y acá también Copérnico indica lo mismo. Miren, ASO quiere decir agosto, septiembre, octubre 2023. Y miren que para agosto, septiembre, octubre ya está el niño, pues, ve, clarísimo, ¿no? Acá, llegando a sus 10.000 kilómetros o más inclusive. Entonces, la situación es preocupante, de verdad es preocupante, ¿no? Entonces, esto les quería mostrar, en pocas palabras, que el niño costero o calentamiento costero está terminando, que las lluvias serán esporádicas, de repente de vez en cuando hasta más o menos en mayo, y ahí se termina. Pero por abajo, como se dice, está el fenómeno del niño, está ya formándose y agrandándose. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado y monitorear esto, ¿no?
ustedes desean también, me pueden solicitar mi boletín, acá tienen mi correo que les voy a poner. Entonces, tranquilamente ustedes pueden estar informados mes a mes de qué cosa acá está, ¿no? Antonio Salva 2002, Yahoo ES, ¿no? Entonces, ahí yo a mes informo gratuitamente, ¿no? Inclusive a los países vecinos también lo tienen, y también en otros países, Estados Unidos, México, en fin. Entonces, pueden ustedes seguir el monitoreo de este fenómeno, ¿no? Del fenómeno del niño global, ¿no? Y también, lógicamente, ver cómo está terminando el niño costero. ¿Ok? Es todo, estimado colega y amigos. Gracias, Vini. Gracias, mi estimado Antonio. Gracias. Gracias. Entonces, ahora quiero hacer yo también una muy breve presentación y espero que ustedes puedan verme. Miren, buenas tardes nuevamente. Ustedes creo que han visto estas fotos que son muy recientes. Además, esta foto acá de abajo es de Piura. Son muy recientes, tiene unas horas de edad, ¿no? Entonces, estos fenómenos que están causando este tipo de eventos van, como dice Antonio, son realmente el preludio. Yo creo que sí, Antonio Díaz, la NOAA sacó un nuevo boletín, ¿no? En la cual ya se está especulando acerca no solamente del efecto hidrometeorológico, sino también algo que tú conoces muy bien, que es la temperatura del mar. Se cree que el 2024 va a tener la temperatura más alta de la historia, al menos en los últimos 2000 años, ¿no? Y hay varias especulaciones, así que bueno, de eso podemos conversarlo luego, ¿cierto? Miren, algo que Antonio brevemente mencionó posiblemente después de las preguntas vamos a hablar acerca de los ciclones. Como introducción quería mostrarles un ciclón que ocurre, una serie de ciclones que ocurren en el Golfo de México americano y mexicano y la costa este de Estados Unidos. Nosotros en Estados Unidos esperamos que más o menos unos alrededor de 5 huracanes, que son ciclones, dicho sea de paso, nos golpeen al año. Obviamente, estos no son eventos, tienen alguna relación con el Niño, dicho sea de paso. Antonio lo puede atestiguar. Pero los efectos son muy parecidos y no devastadores. Entonces, por ejemplo, no el año pasado, sino el antepasado, tuvimos 33 huracanes que tocaron tierra en Estados Unidos durante la etapa de huracanes que comienza junio primero, dicho sea de paso, ¿no? Estamos listos para arrancar y termina en noviembre. Entonces, miren, este fue un huracán que yo tuve oportunidad de vivir, ¿no? Yo vivo por aquí más o menos. Ustedes van a ver más o menos aquí donde está esta letra, la A, por ahí, más o menos, un poquito más al sur de la por ahí vivo yo. Entonces, después darse cuenta de qué ocurrió con este huracán. Y los huracanes, que son ciclones, están en categoría 5 y producen pues cantidad de precipitación y también cantidad de vientos, ¿no? Estos huracanes, y Antonio lo puede explicar mejor que yo, se mueven contra el sentido de las agujas del reloj en este lado del hemisferio, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Estos huracanes obviamente se alimentan de las temperaturas altas del mar. Entonces, ustedes van a ver la trayectoria de este huracán, que fue bastante, nosotros en inglés le decimos bastante vicioso, porque entró y salió, entró a la costa, ingresó al mar, finalmente regresó. Y intentó hacerlo varias veces, dicho sea de paso, con efectos pues devastadores. Miren, les voy a mostrar este video. Categoría 2, categoría 3, 4, nuevamente baja, nuevamente se convierte en una tormenta tropical y nuevamente por unas fuertes direcciones de vientos regresa al mar y nuevamente se convierte en huracán nuevamente y hace destrozos y obviamente continúa hasta que se disipa, dejando una secuela pues brutal de precipitación, ¿no? Ustedes obviamente en términos de galones, ustedes saben obviamente lo que es un galón, obviamente. Este huracán arrojó 33 trillones de galones de agua en 3 días. Y ustedes pueden ver aquí uno de los récords, ¿no? Fue un récord en Estados Unidos, 173 milímetros por hora, 650 milímetros en un día, ¿no? Durante 4 días total, ¿no?
1.212 milímetros en 4 días, ¿no? Y 1.539 milímetros en 5 días. Hubo otro huracán en el 2001 que fue Allison, usted puede ver los números acá, con vientos por encima de 200 kilómetros la hora. Esos son vientos sostenidos, no ráfagas. Las ráfagas pueden llegar a 500. Y depositó, ustedes pueden ver esta cantidad, que esto más o menos representa, si no me equivoco, algo así como 12% del volumen del lago Titicaca, que es un lago, como ustedes saben, bastante profundo, ¿no? Pero hablemos de riesgo. Miren, riesgo conceptualmente significa amenaza por vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es una función de esta exposición, susceptibilidad y resiliencia. Este es un término muy apropiado porque la resiliencia es algo que el sistema natural, incluyendo los humanos, tiene la capacidad de recuperarse a su nivel original. O sea, nosotros sabemos que vamos a tener un riesgo. Es más, nosotros gestionamos riesgo. Generalmente no gestionamos estas amenazas. Viene una tormenta, viene un fenómeno del Niño. No hay mucho que podemos hacer, ¿no?, para pararlo. Realmente no se puede hacer mucho. O tal vez no se puede hacer nada. Con respecto a la vulnerabilidad, también tenemos poco grado de libertad. Pero el producto de ambos, que es el riesgo, sí. Los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, no es un instrumento de gestión de vulnerabilidad, ni mucho menos una amenaza. Es un instrumento de gestión de riesgo. Entonces, eso es lo que somos nosotros los humanos. Entonces, esta es una definición de resiliencia, como les había dicho, les había expuesto, ¿no? Que son esta capacidad que tenemos de adaptarnos, resistir y cambiar con el fin de mantener un nivel aceptable, especialmente en la infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre una comunidad que es vulnerable, como creo que es el Perú y otros países en Sudamérica, en Latinoamérica, y cuál es resiliente, que lo son países o estados o regiones o zonas generalmente en Norteamérica, ¿no? Porque también se han visto fuertes huracanes en Canadá, algo no visto en muchas décadas, en las costas este de Canadá, donde son zonas frías. Las aguas se han calentado de tal forma de que varios huracanes han seguido ese ritmo. Entonces ustedes pueden ver aquí, sin necesidad que yo se los lea, ¿no? Por ejemplo, vulnerable es algo que les sorprende a la comunidad. ¿Les parece algo conocido eso de acá, que estos eventos hayan sorprendido a la comunidad? De repente a ustedes no es el caso. Ustedes saben que les ha sorprendido a las comunidades. En cambio, un sistema resiliente es aquel que no lo sorprende. Uno está totalmente en monitoreo continuo, con alertas tempranas para tomar las medidas adecuadas. La comunidad no conoce los peligros de estas amenazas. ¿Les suena familiar? Bueno, por supuesto, ¿no? En cambio, ser resiliente es justamente lo opuesto, ¿no? La comunidad no sabe qué hacer en un caso de emergencia. Múltiples casos que han ocurrido últimamente en el Perú, ¿no? La comunidad no está preparada para una emergencia. Desafortunadamente, muy cierto. Muy, muy cierto. La comunidad impacta negativamente a los amortiguadores naturales. Algo que se ha visto por décadas. La depredación del bosque de los humedales, etcétera, etcétera, que son grandes zonas de control, de contención de estos eventos extremos. La comunidad adopta una actitud pasiva. Bueno, esto no es muy necesariamente muy cierto. Es más, las comunidades afectadas han estado bastante activas, pero tienen ciertas restricciones. No se puede hacer mucho al respecto. Hace poco leí, por ejemplo, en Cohechos, que decía algo así como, lo cual me pareció irrisorio, que un comunicado de alerta, que va a haber una inundación muy grave, decía, bueno, les damos la sugerencia que se pongan a buen recaudo. Como decir, sálvese quien pueda. Me pareció irrisorio, yo jamás lo hubiera dicho eso, ¿no? Uno no puede simplemente decirles a la comunidad, pues viene una gran cantidad de agua, pónganse a buen recaudo. Eso es básicamente como decirles nada, realmente. Me pareció irrisorio nuevamente ese comunicado, ¿no? Y la comunidad vive en zonas de inundaciones altamente vulnerables. Desafortunadamente, el desorden territorial ha hecho que grandes comunidades vivan en zonas de tremendo riesgo. Es más, lo hemos visto últimamente.
zonas que han sido definitivamente vetadas por mil y una veces por las autoridades de que no pueden haber asentamientos o actividades humanas en esa zona, no de por el altísimo riesgo. Miren, simplemente para mostrarles la diferencia que hay entre una cultura que gestiona riesgos y una cultura que no los gestiona. Y ustedes pueden ver aquí la bandera del Perú, y esta bandera es la bandera del estado de Texas, en donde los huracanes frecuentemente los afectan, ¿no? Cada vez que ustedes vean una flecha que está roja y que es para abajo, significa que no están haciendo un muy buen trabajo. Cuando ven una flecha verde que está para arriba, significa que es apropiado, que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y cuando es una flecha que está en azul, así como ustedes ven en forma horizontal, significa que, como ustedes pueden ver aquí la leyenda, que está en progreso o tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, miren, acerca de estos conceptos básicos para la gestión de riesgos. Son tres, ¿no? Conceptos básicos, componentes de reconstrucción y componentes operativos. Obviamente no les voy a leer, pero miren, nosotros también en Texas y en Estados Unidos tenemos problemas con el uso de las tierras. Hemos construido y las municipalidades, no con fines de corrupción, pero simplemente con fines de recaudar, porque recaudan impuestos al construir viviendas, etcétera, han permitido en Estados Unidos también que existan zonas de viviendas en sus lugares que no deberían estar. También ustedes han visto acá, por ejemplo, diseño y desarrollo resiliente, también en Estados Unidos han habido grandes fallas, lo han habido, ¿no? Sin embargo, las flechas rojas, ustedes saben, a los acompaña, les siguen al Perú. Ustedes pueden ver, muchas de ellas son flechas rojas, o sea que no se está haciendo lo que se debería hacer en estos tres grandes rubros que tiene que ver con la cultura de gestión de riesgo, ¿no? Esta información va a estar disponible para ustedes después del evento. Todos nosotros se los vamos a dar. Así que ustedes nos pueden hacer preguntas, etcétera, etcétera. Algo muy importante en Estados Unidos es la activa participación de la comunidad. Se sabe qué va a ocurrir, se estiman los eventos que van a ocurrir y se tienen voluntarios, se tiene equipos, se tiene la milicia, etcétera, etcétera, y se tiene la empresa privada. Dicho sea de paso, en uno de los grandes eventos más extremos que ocurrió en el estado de Luisiana, ustedes no me lo van a creer. Estados Unidos teniendo un equipo, el más grande ejército del mundo, los primeros en llegar a la escena de esta destrucción brutal no fue la milicia americana, fue un camión de Walmart, de esta tienda que ustedes seguramente conocen o han escuchado hablar, que tiene una logística increíble. Miren la importancia que uno tiene de usar también la empresa privada. No podemos dejarla de lado, son nuestros mejores aliados también. Miren, muchas veces nosotros pensamos solamente cuando ocurren estos eventos extremos, que llegamos solamente hasta sobrevivencia, ¿no? Son 5 realmente eventos, ¿no? Generalmente poco nos adaptamos y mucho menos nos transformamos. Muchos de los dinosaurios y de los animales prehistóricos desaparecieron porque nunca llegaron a transformarse realmente. Algunos se adaptaron, y ustedes los pueden ver, algunas lagartijas, etcétera, que vienen de esas épocas, ¿no? Se lograron adaptar, pero muchos otros no llegaron a esta etapa y completamente desaparecieron. ¿O cuál ocurre con esta cultura de resiliencia en la cual uno tiene que transformarse? Nuestros planes de gestión de riesgo tienen que llegar a este nivel. No podemos quedarnos simplemente en sobrevivencia o adaptación. Tenemos que transformarlo. Miren, para ciertas conclusiones, ¿no? Sabemos que si no tenemos una resiliencia, no vamos a tener desarrollo. Si el Perú no es resiliente, el desarrollo siempre se va a ver mutilado. Todos estos componentes de resiliencia que le hemos visto son importantes. El monitoreo y prevención es imprescindible. Es importantísimo ver y poner mucho énfasis en este monitoreo y prevención. Obviamente se tiene que también tener, como lo dice el siguiente, un plan de reconstrucción, un plan de resiliencia, y se requiere que todas estas autoridades y líderes sean también, pues obviamente, competentes, responsables
e incluyentes, ¿no? Que incluyen a todos estos grupos que son importantísimos. La reconstrucción física es importante, pero no lo es todo. Esa reconstrucción se tiene que hacer no necesariamente siguiendo lo que se hizo en el pasado. Estos nuevos retos, especialmente con cambio climático, nos dicen que lo que ocurrió en el pasado no necesariamente ocurre en el futuro. Y nuevamente el empoderamiento para participar, decidir y planificar de una comunidad. Les agradezco mucho y ahora voy a pasar a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Edilberto Guevara. Edi, adelante, por favor. Gracias. Ok. En realidad, pues lo que me toca hablar a mí es más o menos envolver todo lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho Vinio, ¿no? Sí, porque todos los aspectos que se han presentado ahí y frente a cualquier fenómeno, entonces tenemos primero que conocerlo. Y para conocer hay que investigar, ¿no? Y en algunos aspectos pues medir. ¿Y para qué? Para obtener pues información que luego se pueden plasmar en políticas, manuales, normas, etcétera, ¿sí? Así que desde ese punto de vista, tal vez lo que yo voy a presentar no es tan gráfico en cuanto a las figuras, pero como dicen que siempre lo que se ve es mejor que lo que se lee, bueno, yo voy a presentar algo ahí para que lo vean y también lo lean. Perfecto. Muy bien, como decía, entonces a mí me toca la parte de ver cómo es que se establecen las políticas para poder enfrentar estos eventos. Y como estamos dentro del tema de los recursos hídricos, pues yo le llamaba esto políticas de infraestructura y ciencia, y que lo vamos a aplicar digamos, a los recursos hídricos, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a definir rápidamente qué es una política en general, ¿no? La política es una ciencia, y por lo tanto, y ahí estamos hablando de la ciencia que se va a aplicar al establecimiento de las normas, ¿no? Entonces, la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, en general, y se puede aplicar para cualquier tema. También se definen como la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Y en este caso estamos hablando pues, de los eventos extremos que afectan a la sociedad y a los países, entonces por lo tanto está dentro del contexto de la política, ¿no? Y finalmente que este es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos como la distribución de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, las políticas son para ver cómo se optimiza el uso de los escasos recursos que siempre no están disponibles en las arcas de los tesoros públicos. Entonces, las políticas normalmente las clasificamos, pues pueden ser privadas o públicas. Y aquí vamos a tratar de las públicas, porque las privadas, bueno, son mucho más restrictivas. Cada entidad privada tiene su propia política, indudablemente dentro del marco general de la normativa de cada país, ¿no? Entonces, estas políticas públicas son acciones realizadas por autoridades legítimamente constituidas. Eso es muy importante enfatizar, que son autoridades legítimamente constituidas que tienen por objeto actuar sobre ciertas condiciones de la realidad, sea para modificarlas o para mantenerlas. Y ahí viene el término de la seguridad. Y cuando hablamos del efecto del Niño o de los huracanes o de los deslaves, etcétera, entonces lo que estamos ligándolo pues con la seguridad que debemos dar a la ciudadanía a través de esas políticas. Sí, y en función de su efecto sobre la sociedad, pues esas relaciones entre estos actores involucrados pueden ser ya sea de distribución de recursos, por ejemplo, o de autorregulación, si es que se puede llevar a cabo, y de redistributivas y regulatorias. Y cuando hablamos de recursos hídricos, pues estamos en esta cuarta categoría, que son regulatorias. Y en este marco tenemos la ley de recursos hídricos, ¿no? Y el reglamento, y todo el conjunto de normas que hay para manejar la gestión del recurso hídrico, ¿no es cierto?
Muy bien, ¿y cómo se elaboran las políticas? En general, hay que saber el propósito de la política, ¿no? Luego, ¿qué problema se va a abordar? Y cuando hablamos de qué problema, entonces estamos frente a un tema del conocimiento. Y el conocimiento, pues, es lo que se obtiene a través de la investigación, ¿no? Y por supuesto, utilizando el método de la ciencia. Y ahí estamos ligando otra vez lo que es la ciencia y la elaboración de las políticas, ¿no? Pero también se evidencia el análisis que existe frente al problema. En este caso, también estamos frente a una investigación porque el análisis no es más que la obtención de conocimientos a través de algún método científico, y por lo tanto se hace a través de la investigación. Y por otro lado tenemos qué opciones de política existen para confrontar el problema. Entonces, en este caso estamos hablando de alternativas. Y si hablamos de alternativas, pues entonces lo que estamos es optimizando caminos de acción. Y eso solamente se puede hacer también para obtener el camino óptimo sería a través de la investigación. Y finalmente, ¿cuáles son las propuestas y recomendaciones o soluciones? Llegamos de esa forma pues a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, y también asociamos lo que son las políticas con las normas. Entonces, indudablemente, cuando hablamos ya de normas dentro del marco o del paraguas de las políticas, tenemos las reglas, las normas y las políticas en sí, que son el paraguas, ¿no? Entonces, y cómo implementar las políticas y qué procedimientos utilizar. Eso es otra vez conocimiento. Entonces, hay 7 pasos para implementar una política: estudiar los requisitos, tomar en cuenta los resultados, optimizar y alinearse los documentos que se van a producir, estructurar el documento, redactar el documento y conseguir la aprobación del documento, y finalmente la capacitación o concientización de los empleados. Y aquí en estas 7 etapas, indudablemente no podemos evadir tampoco el uso de la ciencia, es decir, la generación del conocimiento, ¿okay? Sí, y si estamos hablando tanto de conocimiento, pues entonces podemos decir que el conocimiento realmente va a aportar a la cultura, ¿no? Pero la cultura no vista como un aspecto folclórico, sino la cultura vista como un acervo de conocimientos que se obtienen a través de la investigación utilizando el método científico, ¿no? Eso sería entonces el conocimiento, conjunto de información adquirida a través de la experiencia o de la investigación, ¿okay? Sí, normalmente uso el método científico. Y la cultura, como decía, entonces el acervo de esos conocimientos en todos los aspectos del tema que nos compete, en este caso, pues, los recursos hídricos, ¿no? Pero hay otro aspecto muy importante que es la tecnología, que viene a ser ya la aplicación del conocimiento o la aplicación de la ciencia. Como la ciencia, el conjunto de conocimientos, pues la aplicación es la tecnología, y la tecnología sería la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas. Y si hablamos de resolución de problemas, otra vez volvemos a las políticas, porque habrá alguna forma, un modo, un camino de cómo resolver los problemas. Y eso se establecen pues en los manuales, en las normas, etc. ¿Sí? Y entonces otra vez volvemos a la asociación entre la ciencia y las políticas, ¿no? Y hablando del agua, hasta ahí sería lo general, ¿no? La relación ciencia, conocimiento y políticas, ¿no? Pero si nos introducimos en el tema del cual trata este webinar, entonces sería el agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de la ciencia y tecnología del agua, que sería el conocimiento hídrico o la cultura del agua, y por supuesto las políticas para el manejo o la gestión del agua, ¿no es cierto? Entonces, y eso se obtiene pues a través de la investigación sobre los recursos hídricos, se genera conocimiento sobre recursos hídricos y se crea ciencia y tecnología en el campo de los recursos hídricos, y se contribuye al acervo del conocimiento, y lo cual en general es cultura, pues, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto, con esa introducción vamos hacia lo que es la investigación sobre recursos hídricos, ¿no? Entonces, la investigación es un aspecto fundamental porque nos permite determinar todos los parámetros que se deben tomar en cuenta cuando suceden los fenómenos para poder incluirlos en las políticas, ¿no? ¿Sí? O establecer los criterios de esas políticas, ¿no? Entonces,
y habrá que tener en mente todos los aspectos que contemplan los recursos hídricos, como son el ámbito del conocimiento, que es multidisciplinario, o tener presente que el recurso tiende a ser escaso y obliga pues a aumentar el conocimiento mediante la investigación, ¿no? En realidad lo que hay que considerar es el aspecto del ciclo del agua, que realmente tenemos dos ciclos, uno que es el natural y el otro es el antrópico, ¿no? Y una economía circular del agua, que es, en vez de lineal, para la investigación, considerarlo circular y ver cómo se optimiza el uso del recurso, ¿no es cierto? Sí, y también, pues, considerarlo como un capital natural para gestionarlo y dentro de tres componentes indispensables que serían alimentos, energía y agua. Pues no tendría mucho sentido si no vamos al fin último que es la seguridad alimentaria, ¿no? Sí. Y en cuatro bloques que son ciencia, tecnología, sociedad y economía, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso estaría pues metido entre los 17 objetivos del desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente ya que hemos hablado de la investigación, ¿cómo sería el proceso de investigación en recursos hídricos? Sí, en primer lugar, hay un problema, ¿no? Sí, si vamos a hacer el diagnóstico para llegar a un plan de investigación, entonces hay un problema que hay que diagnosticarlo, ¿no? Y si lo diagnosticamos, va a salir un proyecto. Y si hay un conjunto de proyectos, será un programa, ¿no? Y si hay un programa, pues habrá una línea de investigación para la formación de los recursos humanos en este campo de los recursos hídricos, ¿cierto? Sí, y habrán varias preguntas que contestar en este proceso de investigación. ¿Qué es lo que se va a investigar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vemos que es para enfrentar los eventos extremos y para establecer las políticas que nos permiten, pues, normar el comportamiento de la sociedad frente a esos eventos, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, es la justificación o contribución y los beneficios que se pueden obtener. Sabemos que aquí en Perú lamentablemente trabajamos normalmente con la cultura de la curación, no de la prevención, ¿no? Entonces es fundamental que empecemos a cambiar, como decía Vini, ¿no? A la prevención. ¿Sí? Esas flechas que él marcaba rojas hacia abajo, queremos invertirlas, que vayan hacia arriba, ¿no? Entonces esa es la prevención. Y la prevención, para que dé resultado, creo que debemos analizarla dentro del marco del principio de precaución, ¿no? Como se dice normalmente que es más barato un gramo de prevención que un kilo de curación, ¿no? Definitivamente. Entonces debemos erradicar de nuestra mente esa cultura de la curación, o sea, de enfrentar el problema después que ha sucedido. Entonces queremos prevenir el problema, ¿ok? Y aquí, por eso muy bien lo ha dicho Antonio, que estamos frente a un problema y entonces debemos tomar todas las acciones de prevención para que no nos encuentren desprevenidos cuando venga este niño universal, ¿no? Muy bien, ¿y cómo se hace? Bueno, hay una metodología, procedimientos, ¿y cuándo? Bueno, es el tiempo, cronograma que debe llevarse a cabo y dónde, pues, habrán unidades de investigación en diferentes contextos, ¿no? ¿Y con qué? Pues recursos económicos y humanos, que son los investigadores, ¿no? Entonces, y así llegamos a la genealogía de una línea de investigación. Perdón, doctor. Sí. No sé si podría resumir un poquito esto de acá para poder seguir la pregunta. Un par de minutos. Un problema que resolver, la disponibilidad de investigadores, un proceso de investigación y la refracción hacia el entorno, pues, ¿ok? Sí, y la formulación de un proyecto, bueno, ya eso tal vez venga alguna pregunta sobre eso y quiero ir a las conclusiones, ¿no? Entonces, hay una desigual distribución y espacial del régimen temporal y de la ecología en el Perú, ¿no? Entonces, tenemos un Perú seco y un Perú húmedo, y un periodo seco y un periodo húmedo. Entonces, por lo tanto, que necesita investigación para generar conocimiento, ¿no? Y se puede asociar esa falta de conocimiento o de comportamiento inadecuado de la ciudadanía a una ignorancia social y a una falta de cultura del agua en el contexto que he mencionado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacerse? Debe investigar el problema en todas las etapas, ¿no? Dentro de un marco de sostenibilidad y economía circular del agua.
creo que con eso voy a terminar, digamos, recordando que lo que decía Einstein, que el mundo que hemos creado tiene problemas que no se pueden resolver y si pensamos como pensábamos antes de lo que creamos, eso tiene que ver con la resiliencia de la que hablaba Viña, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchas gracias. Ya vendrán las preguntas entonces. Si tú me permites, me gustaría hacer una pregunta tanto a Eddie, Edilberto y también a Antonio, ¿no? Si Antonio, es obvio, todas las agencias, todos los modelos nos dicen que se nos viene un niño. En el reporte de esta mañana, el informe que leí esta mañana, dice que todavía es muy temprano, como tú bien habías aducido, pero dicen puede ser entre moderado y fuerte. Obviamente para nosotros que estamos en ciencia, la palabra moderada y fuerte, cuando no tenemos números, todavía no nos convence mucho de qué va a suceder, ¿cierto? Pero sea lo que ocurra, es bien probable, bastante bien probable de que vamos a tener el niño en este verano, verano austral, ¿no? Invierno boreal, y posiblemente se puede repetir en el 2025. Entonces, la pregunta para Antonio es, Antonio, ¿qué debemos hacer para que no nos sorprenda demasiado? O sea, hay cierto monitoreo, etcétera, dentro del punto de vista de tu área y dentro del punto de vista de tu área, Edilberto, ¿qué debemos hacer con respecto a infraestructura, políticas? Porque ya el fin del año con relación a estos eventos está ya. Esto ya no es, eso no es que va a ocurrir en 20 años o 5 años, esto va a ocurrir ya. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos demandar a nuestras autoridades? Etcétera, etcétera. Antonio y después Eddie. Gracias. Sí, bien, Vinio. El asunto está, yo creo, primeramente en monitoreo a nivel ecuatorial, porque primero va a aparecer a nivel ecuatorial, digamos, el calentamiento y todo lo demás. Entonces, esa información existe, ¿no? Y yo también en el boletín, como tú has visto, siempre todos los meses la traigo, ¿no? Pero hay algo más importante, es cuando esas ondas Kelvin que hemos visto logran ingresar a la costa peruana. Ese es el peligro, porque ha sucedido como en el año, por ejemplo, 2015-16, que hay ondas Kelvin y todo lo demás, pero solamente una penetró en la costa peruana, la última, una nada más, eran 6, una nada más. Y por eso es que el 2015-16 no hubo, digamos, desastres. Pero si logran entrar más de una, y es un niño, digamos, de gran intensidad como el 97-98, ahí sí estamos en problemas. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer también a nivel costero es monitorearlo, ¿no? De hacer cruceros cortos, digamos así, como está haciéndose ahora también, cruceros cortos de tal manera de determinar si es que esas ondas Kelvin están ingresando a la costa peruana. Eso es lo más importante. Pero eso tendría que hacerse ya a nivel, pues, de diciembre, por lo menos, ¿no? Diciembre del otro año, o de este año, perdón, de 2023, enero del 2024, ¿no? Pero también otra cosa importante es la siguiente. Ustedes habrán notado cómo los medios de comunicación, en este caso, le prestaron atención al famoso Yaku, y el Yaku, como tú sabes, no pasaba de ser sino un sistema de baja presión, y ni siquiera llegaba a la tormenta tropical ni nada, ¿no? O sea, mucho menos a un huracán o un ciclón, ¿no? Entonces, muchas veces la prensa, digamos así, los medios de comunicación, resaltan cosas que no tienen importancia, como ahora, ¿no? Están centrados en el niño costero, que el niño costero, y como vemos, el niño costero ya está terminando. O sea, recién ahora van a definir si fue intenso, no fue intenso, moderado, cuando en realidad el niño está terminando, el costero. El otro es el que hay que tener cuidado, porque el otro es el que se viene, ¿no? Entonces, por eso es, como te repito, importante el monitoreo, ¿no? Y lógicamente de esto, y eso es muy importante, tienen que estar enteradas las autoridades. O sea, no se trata pues de que 4 científicos nos reunamos y nos ponemos, como hacemos, ponernos a conversar entre científicos, y bueno, pues si los que toman las decisiones ni siquiera están enterados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante de que estén enterados, en este caso, por ejemplo, los gobernadores, en fin, los alcaldes, la gente lógicamente, de defensa civil y todo, para que puedan planificar bien lo que se va a hacer. Evidentemente el dinero no es abundante, digamos así, pero se pueden tomar medidas de mitigación en algunos lugares, digamos como Piura sobre todo, ¿no? Que tiene tantos problemas, Tumbes, ¿no?
Pero si se nos viene un niño gigante, un mega niño, como le llaman, super niño, varios nombres le han dado, super niño, el niño Godzilla le dieron al del 2015-16, entonces ahí sí vamos a estar en problemas. Y eso lo vamos a saber más o menos en la primavera, vamos a tener una certeza de qué tan fuerte va a ser este fenómeno. Pero que esté en marcha, ahorita ya están usando, como te digo, la segunda onda Kelvin ya está llegando, ¿no? Y eso le puse en el boletín bien claro, ¿no? En el mes de abril debe estar llegando la segunda onda Kelvin, dicho y hecho. Entonces, por eso vine, esa es mi opinión. Eddie, Perdón, estamos con el tiempo. ¿Qué hacemos? Muy bien. En realidad, pues, es una pregunta muy difícil y la solución no es fácil, ¿no? El problema es que todos los sistemas que tenemos, los ríos, vistos como un sistema, no se pueden tratar parcialmente, sino integralmente, ¿no? Y si el niño nos agarra ya en noviembre, diciembre, entonces imposible tener el tiempo para tratar todos los ríos. Desde ese punto de vista, yo pienso que tiene que haber urgente un panel de expertos y invitando a los políticos que toman las decisiones para que escuchen, ¿no? Y vean qué se puede hacer. Hay que hacer un plan de prioridades. Y la prioridad va a ser, primero, acciones y segundo, también geográfica. La prioridad geográfica hay que empezar por el norte, ¿no? Y la primera actividad tiene que ser limpiar todos los cauces. Esa es la primera actividad, la más sencilla y la que puede ayudar bastante a mitigar, porque aumentar la capacidad de transporte de los ríos. Eso es básico para poder evitar o disminuir el nivel de riesgo de inundaciones, ¿no? Entonces, pero cuando llegue el niño, entonces debemos tener todos los cauces limpios, claros. Creo que eso es lo primero que debemos hacer. Y para las otras actividades, pues entonces, como no se puede tratar todo el sistema del río, entonces hay que ver los sitios más vulnerables, evaluar la vulnerabilidad y actuar ahí, ¿sí? Siempre dentro del marco general, porque cualquier obra de intervención en una parte del cauce va a afectar a otra parte del cauce. Eso es definitivamente. Por eso pienso que tiene que haber una reunión de expertos para tratar esos aspectos y priorizar dentro de lo que se pueda priorizar, ¿no? Pero la limpieza es básica. Yo he visto cifras comparando, por ejemplo, el niño del 82-3 con el 97-98. Sí, me parece que el niño 97-98 fue de más alta intensidad que el del 82-83. Sí, Sin embargo, los daños fueron menores. Sí. ¿Por qué? Porque hubo una política de limpieza de cauces, aunque la gente que odia a los Fujimori no lo acepte, pues yo creo que yo no estuve aquí en el Perú y no sé por qué lo odian. A lo mejor hay una razón que yo desconozco, pero estuve fuera del país y afuera se veía la actividad que él realizaba, él mismo con las botas y dentro de los cauces y haciendo trabajar a los ingenieros. Y los ingenieros que estaban ahí seguramente se recuerdan y saben y dicen que, bueno, así se trabaja, así es la única forma, ¿no? Sí, entonces a la distancia no sucede eso. Entonces pienso que hay que hacer esa limpieza urgente. Tenemos medio año de holgura para hacer esa limpieza, la primera que debe hacerse, y algunas defensas en los puntos claves que se puede decidir en este panel de expertos, mediante una tormenta de ideas. Okay. Gracias, ingeniero, doctor Guevara. Quiero poner ahí una pregunta de Melvin Miranda, que está participando desde Nicaragua. Él pregunta, el niño mundial, ¿qué afectaciones tendrán los países en el Pacífico y en el mar Atlántico? ¿Dónde se sentirá con más fuerza o mayores afectaciones según sus apreciaciones? ¿Qué dice el doctor Salda? Bueno, el experto en esto es Antonio, ¿no? Pero yo entiendo sí, que claro que sí. El niño 3-4, que es el niño universal, pues indudablemente haciendo la historia de los impactos de los niños anteriores, se sabe ya, hay zonas donde se sabe que hay impacto. Yo conozco bastante bien el impacto que hay en Colombia, en Venezuela y en el este de Brasil, del efecto el niño o la niña, porque hablemos que cuando hablamos del niño es calentamiento, enfriamiento en la zona 3-4, y cuando hablamos de la niña es calentamiento en esa zona, ¿no? Entonces la niña trae consigo
inundaciones en el otro lado de Sudamérica, y el niño al revés, trae consigo sequías. Así que eso es un efecto. Pero Antonio puede ampliar esto, ¿no? Sí, Antonio, por favor. Sí, hay un efecto muy peculiar, y esto lo conoce Vinio también porque él vive en Estados Unidos, es que cuando hay el fenómeno del Niño, disminuye el número de huracanes en el Atlántico, porque hay lo que se llama viento de corto, o un viento que se genera y que entonces impide que el huracán crezca, o sea, lo mocha prácticamente en la parte superior. Entonces, por eso es que disminuyen los huracanes en la zona del Atlántico, pero en la zona del Pacífico, lo que sería México, esa zona, ¿no? El sur de California, ahí sí se presentan mayor cantidad de huracanes, lógicamente porque en esa zona pues el agua caliente, ¿no? Justamente de las ondas Kelvin que se han acumulado, ¿no? Entonces, esa es la situación, digamos, pero también hay efectos, por ejemplo, en el sur de África, no hay sequías cuando hay el niño, ¿no? Y al contrario, cuando hay la niña hay fuertes lluvias, ¿no? Entonces, es un efecto, como le digo, a gran escala y todavía no se termina de estudiar porque lo que se están haciendo en el momento son correlaciones entre esas, lo que le llaman teleconexiones que hay del niño en diferentes zonas del planeta, inclusive con la cuestión agrícola, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo fue la papaya en tal zona cuando hay la niña? ¿Cómo fue cuando es el niño? Y que el otro dice, no, voy a hacer mejor con el ajo, y también con el ajo también hacen el estudio, y entonces resulta pues que hay una cantidad enorme de papers, ¿no? De científicos donde analizan estadísticamente, ¿no? Diferentes factores, por ejemplo, la malaria, cómo aumentó, cómo disminuyó el dengue, es decir, es increíble, ¿no? La cantidad de información. Y curiosamente, los que más investigación hacen sobre el niño y la niña no son los norteamericanos, ¿no? Son los chinos. Los chinos emiten cualquier cantidad de papers sobre el niño y la niña, ¿no? Hace poco me ha llegado uno que ni siquiera es un preprint, o sea, ni siquiera ha sido impreso, todavía no ha salido a circulación, y ya lo tengo en PDF y me llegó ayer, ¿no? Y justamente tratando sobre el fenómeno del niño probable para el 2023-24, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Los chinos, pues, la cantidad de producción que tienen, ¿no? Y todos están en inglés, por si acaso, o sea, no hay necesidad de saber chino para leerlos. Sí, hay dos preguntas más bueno, Alfonso Serna pidió levantar la mano, pero aquí Mario Aguirre dice si esta frecuencia de los eventos en Niño, global o costero, se ha incrementado en los últimos 40 años respecto a los periodos anteriores. ¿Esto es atribuible al calentamiento global o al cambio climático? Bueno, le contestaría lo siguiente. Según gran cantidad de estudios, porque no son todos, pero gran cantidad de estudios de cambio climático indican que debido a este calentamiento digamos así, el calentamiento global, los fenómenos extremos, no dicen el niño específicamente, dicen fenómenos extremos, quiere decir niño, niña y huracanes y todo lo que fuera, van a incrementarse no solamente en frecuencia, sino también en intensidad. Eso es lo que dice la mayoría de modelos, no todos los modelos, porque hay algunos que discrepan, pero la gran mayoría de modelos indican eso, ¿no? Mayor frecuencia, mayor intensidad. En pocas palabras, miren, el niño costero, ¿cuándo lo tuvimos la última vez? 1925, casi un siglo. Y miren, ahora viene a aparecer el 2017 y se esperaba pues que hubiera un plazo más largo y ahora resulta que el 2017 solo el 2023. O sea, 6 años, nada más, que antes ha sido 100 años. Entonces, hay una tendencia a esto, ¿no? Daremos el uso de la palabra a Alfonso Serna. Muchas gracias. Para felicitaros, en principio, muy interesante esta reunión. Y mi pregunta iría tanto a Vinio como a Alberto, en el sentido de que definitivamente no solamente se trataría de limpiar los ríos, si bien es cierto, para evacuar la grande masa de agua, pero en este último evento que pasó en el Perú hace algunas semanas, se ha notado pues efectivamente que la población no está preparada para poder enfrentar, digamos, estos grandes problemas. Yo estuve, por ejemplo, en Jicamarca, en donde ha habido un huaico movilizado por el Colegio de Ingenieros, esa zona. He visto claramente, por ejemplo, que los daños y los desastres ocurridos, más de 150 viviendas arrasadas, se ha debido fundamentalmente a un mal manejo de los residuos sólidos que algunos traficantes y las autoridades no trabajan adecuadamente aplicando las normas, y también igual en Cieneguía, ¿no? Por ejemplo, donde ya se ve que los vecinos
se están organizando para poder enfrentar este peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo debe actuar el Estado? ¿Cómo debe actuar el Estado, las organizaciones técnicas, en este caso la ANA y otras, para poder rápidamente, digamos, ayudar a las organizaciones a que puedan participar activamente para enfrentar, pues, estos desastres que ya están pronosticados, que van a ocurrir y que hay que reducirlos a un mínimo, ¿no? Ok, gracias, Alfonso. Sí, solo quería yo apuntar en la línea que decían antes los expositores. Leí en el periódico que Defensa Civil o Senami habían enviado correspondencia a todos los gobiernos regionales y a todos los gobiernos locales, y solo el 3% o el 1% había abierto y leído el correo, ¿no? De los 3.000 que habían enviado, ¿no? Entonces también creo que allí la cuestión que veo es que enviar el correo no es la solución, ¿no? O no hay una preocupación, o sea, tenemos que asegurarnos que también el mensaje llegue y ciertamente pues que tomen sus responsabilidades, ¿no? Los destinatarios. Sí, el tema está muy interesante y no sé si brevemente pueden darnos sus comentarios. Yo creo que ya para terminar, porque ya son 20:08. Sí, si me permite, por favor. Justamente sobre el comentario que has hecho sobre el correo que ha enviado el Senami. El gran problema es de que, digamos, muchas veces sucede, no solamente Senami, sino en general, sucede de que se usa mucho lenguaje técnico en la explicación. Entonces, ¿qué resulta? Que, bueno, yo soy un profesional, un oceanógrafo, un meteorólogo, lo puedo leer y lo puedo entender, pero si eso le llega a un alcalde, entonces es un problema, porque el alcalde el primero lo va a ver, no lo va a entender y sencillamente no lo lee, pues. Ese es el asunto, ¿no? Pues es una cuestión de lenguaje, comunicarse de acuerdo al nivel de ellos, digamos, ¿no? Pensando que uno se está comunicando con personas que no son expertos en el área. Entonces yo no puedo, es como si ahorita yo en la exposición que he hecho me hubiera puesto a hablar con la jerga que usamos los oceanógrafos. Entonces estamos en problemas, pues, porque no me hubieran entendido nada, sencillamente, ¿no? Porque es un lenguaje, así como cuando hablan los abogados también, pues, ¿no? Entonces, entiendan los abogados que cuando hablan en el juzgado, ¿no? Es su propio lenguaje, su jerga, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema más que todo de comunicación, ¿no? O sea, saber con quién nos estamos comunicando. Ya, Flora, permíteme acotar algo más a lo que dice Antonio, ¿no? Entonces, indudablemente que el principio de precaución y el otro principio de prevención son básicos, ¿no? Entonces, no sé si eso lo podemos traducir, pues, a un idioma más vulgar, ¿no? Más del argot popular. Se puede hacer, ¿ok? Porque yo entiendo que la mayoría de los daños o de las pérdidas que se han experimentado, tanto en daños materiales como pérdidas de seres humanos, se debe a a la mala ubicación, a la vulnerabilidad, digámoslo así, de las construcciones. Hay muchísimas gentes que invaden las zonas de las fajas marginales, los cauces, y colocan hasta hoteles en la orilla del río y luego pues viene una crecida y se lo lleva, ¿no? Entonces, pero eso demuestra dos cosas. O la gente que de por sí se muestra como ignorante, tal vez no lo sea tanto, pero es muy ambiciosa, ¿no? Entonces, esos terrenos son gratis y por lo tanto invaden porque son gratis. No están dispuestos a pagar por eso, ¿no? Por el servicio, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que el gobierno no tiene pues un plan de acción de ética ambiental para cambiar la conducta o el comportamiento de los individuos, ¿no? Que definitivamente no deben utilizar más las zonas vulnerables que no son para eso, pues, ¿no? Entonces, no podemos esperar que, bueno, viene una crecida, viene un huracán, o viene un deslizamiento, etcétera, y luego mi vivienda es destruida y el gobierno debe reconstruirla. Entonces, esa es una cultura nefasta que debe evitarse, pues. Pero para eso necesitamos que haya un ministerio de educación que cultive a la gente desde niños, que cambie, que haya ética ambiental en todo el mundo. El comportamiento debe cambiar. Tenemos que entender eso, si no siempre estaremos en esta cultura de la prevención, y ni siquiera pues es una cultura de la curación, pero ni siquiera es eso, porque no hay curación. Imagínense, del niño costero, todos los daños no han sido resarcidos, se perdieron, pero están ahí, ¿no?
Entonces, esa cultura es la que necesitamos. Y en cuanto a los políticos, sabemos que los políticos, pues, tienen otra política, digamos, entre comillas. No es la política que nosotros esperamos de un político, ¿no? Porque el político pienso que debe ser electo para servir al país, para establecer estas normas o políticas que son producentes para el país, no contraproducentes, ¿no? Pero ya hemos visto en la televisión los héroes de la patria o padres de la patria, que se llaman así, que están cobrando cupos a sus empleados, que ellos los emplean, y les dan el trabajo y luego le cobran la parte del sueldo. Y eso es imperdonable, pues, ¿no es cierto? Entonces, y parece que en esa dirección van todos los políticos, alcaldes, gobernadores, presidenciales, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Pero la verdad que no tengo la receta de cocina para mejorar eso, pero creo que lo que falta es un poco de autoridad que debe implementarse, ¿no? Entonces, si no hay autoridad, entonces la gente seguirá invadiendo los cauces irregularmente y seguirá habiendo problemas y nunca podremos salir de la crisis, ¿no? ¿Okay? Florita, quería decir simplemente una breve para cerrar. Adelante. Y solamente decir que existe la posibilidad de ser golpeados por los 4, yo diría hasta los 5 jinetes del apocalipsis en un mismo periodo. Tal vez no al mismo tiempo, porque, por ejemplo, el niño costero no tiene nada de niño. Es más, yo lo llamo el fenómeno Salvá, en honor a Antonio, porque yo creo que es el que más lo ha estudiado y que más sabe del niño costero, y él nos puede tranquilamente educar que el niño costero no tiene nada de el niño. Eso es una aberración que alguien no ha creado y piensa que, por ejemplo, en este momento acabamos de terminar un niño costero, pero el niño no existe aún. Es más, estamos terminando una niña, ¿no? Entonces, lo importante es que puede haber una superposición, Antonio, Eddie, de estos eventos. Por ejemplo, miren, aparte del niño, aparte del niño costero, esos trasvases, esos que pasan a través, no todos, felizmente, a través de las cordilleras de los Andes, especialmente en la parte norte, o sea, que vienen del este al oeste, esos trasvases también pueden ocasionar estos eventos, que no están necesariamente ligados a este fenómeno, no estrechamente ligados al fenómeno, porque todo está ligado al final en este mundo, ¿no? Pero no estrechamente ligado a el niño. Otro evento, otro tema importante, es acerca de estos ríos atmosféricos, que tampoco hemos estudiado y que deberíamos estudiarlo más en Latinoamérica. Miren, en este momento se tienen en el estado de California, después de una sequía de décadas, una cantidad increíble de nieve y una cantidad de precipitación creada solamente por estos ríos atmosféricos, que son, como el nombre lo dice, un río que está arriba y no abajo. Entonces, todos estos eventos nos pueden golpear. ¿Cómo hacemos un análisis de riesgo de tal forma de que veamos todo esto como un sistema que tiene la vulnerabilidad y que puede ocurrir? Eso, ¿cómo lo hacemos, Antonio, Eddie, Florita? ¿Cómo hacemos llegar ese mensaje en una forma educada, fácil de entender a nuestros grandes tomadores de decisiones? Porque si nos golpea más de una onda Kelvin, Antonio, que Dios nos agarre confesados, porque si nos agarra 2 o 3 de estas ondas, eso va a ser una destrucción masiva. Gracias. Ok, muchas gracias, Viño. Muchísimas gracias a nuestros expositores del día de hoy. Ha sido una conversación muy interesante. Nos ha faltado el tiempo porque el tema es complejo y lleno de muchas aristas por las que podemos seguir conversando, tal vez en un próximo conversatorio. Muchas gracias, Viño, Antonio, Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y estamos dispuestos a participar siempre, pues, en bien de que haya un mejoramiento de las cosas en el país, ¿no? Sí, muchas gracias por sus aportes, por sus valiosos aportes. Entonces, también agradecemos a la audiencia y les recordamos que el día 28 de abril vamos a empezar en una nueva versión del programa Gestión de Recursos Hídricos.